sumérgete en la antigua narrativa de la maldad de los hombres, desde Adán hasta Noé, en un relato conmovedor y fiel a las Escrituras. Descubre cómo la corrupción se propagó en tiempos remotos y cómo la fe de unos pocos resistió en medio de la oscuridad. Suscríbete y activa la campanita para más contenido inspirador basado en la Biblia. En los días antiguos, la humanidad se había alejado de la senda de la justicia, sumergiéndose en un mar de pecado y maldad. Génesis 6:5 nos habla de cómo el Señor vio que la maldad de los hombres en la tierra era grande, y que toda la inclinación de los pensamientos de su corazón era solo hacer continuamente el mal. Pero en medio de esta oscuridad, surgió un hombre justo, Noé, quien halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:9 nos dice, estos son los descendientes de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto en su generación, Noé caminaba con Dios. Dios instruyó a Noé para que construyera un arca, como se relata en Génesis 6:14-16, hazte un arca de madera de goúfer, harás el arca con compartimentos, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Noé obedeció las instrucciones divinas y junto con su familia comenzó la monumental tarea de construir el arca. Durante años, trabajaron incansablemente, enfrentando la burla y el desprecio de aquellos que se negaban a creer en la palabra de Dios. Mientras tanto, el pecado y la maldad continuaban extendiéndose por la tierra, hasta que llegó el día en que el Señor determinó que había llegado el momento del juicio. Génesis 7:11-12 describe cómo fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Las aguas cubrieron la faz de la tierra, borrando toda forma de vida, excepto la que había sido salvada en el arca. Génesis 7:23 declara, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Dentro del arca, Noé y su familia encontraron refugio y protección, confiando en la promesa divina de salvación. Después de 40 días y 40 noches, las aguas comenzaron a retirarse, revelando una tierra renovada y purificada. El Señor estableció entonces un pacto con Noé y toda la humanidad, como se registra en Génesis 9:11-13, estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Este es el signo del pacto que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, hace referencia al diluvio como un ejemplo de juicio divino y salvación por fe, si Dios no perdonó a los pecadores del mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, 2 Pedro 2:5. Y así, el arco iris se convirtió en el símbolo de la alianza eterna entre Dios y la humanidad, recordándonos que la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Que nunca olvidemos el poder del amor y la gracia de Dios, que nos sostienen en los momentos más difíciles y nos conducen hacia la salvación. Queridos hermanos, si este mensaje ha tocado sus corazones y desean seguir recibiendo enseñanzas inspiradoras de la palabra de Dios, les invito a seguirnos y a compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Bendiciones y felicidades, que Dios los bendiga.